Bien, ¿qué tal? Esta es una prueba para ver la grabación del video. Espero que pueda funcionar bien. Estoy cambiando del método. Ojalá sea un mejor trabajo. ¿Qué tal? Buen día. Soy alumno del Instituto Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Estudio en Ingeniería Industrial en el grupo tercero Z del 309. La materia de estadística inferencial 1. Docente, ingeniero Juan Morales. Yo, pues como ya me presenté, Cabrera González Refugio César. Vamos a dar una explicación de lo que viene siendo la introducción de la estadística. Pensamiento crítico. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deciden incorporarse. Un ejemplo es una encuesta por internet donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas telefónicas donde anuncios televisivos de radio o periódico piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. En este tipo de muestras de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir de una de ellas causa o efecto directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso estén relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia de pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de peso exacto, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos. Resultados reportados. Ejemplo: conducta de votación. Cuando se entrevistó a 1002 posibles votantes, el 70% de ellos dijeron haber votado por una reciente elección presidencial. Con base en datos de ICR Research Group, sin embargo, los registros de votación indican que solo el 61% de los posibles votantes realmente votaron. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Ejemplo: la organización Children's Advance Fund publicó Children's Out of School in America, donde se informó que de los estudiantes de secundaria suspendidos en una región, el 67% fueron suspendidos al menos 3 veces. Pero esta cifra está basada en una muestra de tan solo 3 estudiantes. Los informes en los medios de comunicación no mencionaron que el tamaño de la muestra era muy pequeño. Porcentajes. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o poco claros. Recuerde que el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que, por lo general, no está justificado hacer referencia a porcentajes mayores que el 100%.
Ejemplo, porcentajes erróneos al referirse a la pérdida de equipaje. Continental Airlines publicó anuncios que afirmaban que se trataba de un rubro que mejoraron un 100% durante los últimos 6 meses. En un artículo editorial que criticaba este dato estadístico, el New York Times interpretó correctamente que la cifra de mejora en un 100% significa que ya no se pierde el equipaje, un logro del que todavía no disfruta Continental Airlines. Preguntas que inducen respuestas. Si las preguntas de encuesta no se redacta de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuestas estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. Ejemplo, efecto de la redacción de una pregunta. Observe las tasas reales de las respuestas afirmativas para diferentes formas de redacción de una pregunta. 97% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de veto para eliminar los desperdicios? 57% sí. ¿Debería el presidente utilizar su poder de voto o no? Orden de las preguntas. En ocasiones las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Ejemplo, efecto del orden de las preguntas. Examine estas preguntas de una encuesta aplicada en Alemania. ¿Cree usted que el tránsito vehicular contribuye a la contaminación del aire más o menos que la industria? ¿Cree usted que la industria contribuye a la contaminación del aire más o menos que el tránsito vehicular? Cuando se menciona primero el tránsito, el 45% culpó a este factor y el 27% a la industria. Cuando la industria se mencionó primero, el 24% culpó al tránsito y el 57% culpó a la industria. Todo, pues así que fue en el sentido de a quién se señaló primero. Aunque las dos preguntas se refieren a lo mismo, pues solamente se cambió el lugar del orden, la industria o el automóvil. Por lo tanto, pues estos técnicamente nos vamos o nos fijamos más en la primera opción que nos dan. Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien rehúsa contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuesta a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negatividad ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persistentes de los sistemas de telemarketing tratan de vender bienes o servicios. Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por el azar, como los sujetos que abandonan un estudio por razones no relacionadas con el mismo, aunque otras veces faltan algunos datos debido a factores especiales como los individuos con bajos ingresos que son menos proclives a informar cuánto dinero ganan. Está bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes, quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos o sin hogar. Estudio para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Por ejemplo, en los últimos años ha aumentado la preocupación por la práctica de las empresas farmacéuticas por financiar a médicos que realizan experimentos clínicos e informan sus resultados en revistas de prestigio como Journal of the American Medical Association. Números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos. Puesto que esta cifra es muy precisa, mucha gente considera erróneamente que también es exacta. En este caso, el número es una estimación y sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente 103 millones. Ya se redondea de alguna forma y se da una cifra significativa.
distorsiones deliberadas. En el libro Tainted Truths, Cynthia Cruzen cita un ejemplo de la revista Corporate Travel, la cual publicó resultados que mostraba que entre las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora en una encuesta realizada a personas que utilizan dicho servicio. Cuando Hertz solicitó información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron. Y el coordinador de encuesta de la revista renunció. Hertz demandó a Avis por publicidad falsa basada en las encuestas y también a la revista. Pensamiento estadístico. Definiciones introductorias. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones géneros, respuestas de encuestas, estadísticas. Es la ciencia que se encarga de planear de estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los estados. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudian. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una ciudad, podemos catalogarlo por colonia o lo podemos catalogar por cuadra o por calle. Entonces a esos puntos pues se le puede llamar un conjunto, se le puede llamar una población, se le puede denominar censo, y de ese censo o de toda esa población y conjunto se saca una muestra que puede ser una pequeña parte de la pequeña o de la parte más pequeña que se está tomando en cuenta, que en este caso puede ser una calle o una cuadra, como lo mencioné. Esa sería la muestra. Principios básicos del pensamiento estadístico. Contexto de los datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Ejercicio a resolver. Ejemplo. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1-1. La tabla 1-1, datos solicitados para análisis es X 5667 5760 64 y 53 66 58 61 68. Contexto de los datos. Tal como se presenta en la tabla 1-1, carecen de contexto. No se indica qué representan los valores, de dónde provienen, ni por qué se recabaron. O sea, ¿de qué hablan? Fuentes de los datos. Es necesario considerar la fuente de los datos y toma en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que existe sesgada. Método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Conclusiones. Al obtener conclusiones a partir de un análisis estadístico, es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadísticas y de su terminología. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. Es decir, que tienen que ser coherentes y reales. Otros ejemplos. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, A, imposible, B, posible, pero muy improbable, C, posible y probable. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Yo elijo la C porque es posible y es probable.
debido a que es un juego de azar y dependiendo del ánimo y conjunto que formen los jugadores, es posible que se dé ese resultado. También depende pues de la conjunción, depende pues que también puedan tener suerte en poder ejecutar sus jugadas para poder obtener los datos o los puntos que ellos desean. Cuando hay un equipo que está muy bien conjuntado, pues los resultados pueden ser fenomenales. Entonces, sí, es probable y es posible. Número 2. Multa por exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Es posible y es probable, pues debido a que es un corredor de autos y le gusta la velocidad. Y si tiene un vehículo que pueda alcanzar esas velocidades, o sea, a quienes conducimos creo que llega un momento donde nos gusta y nos fascina la velocidad. Entonces, sí es posible si tiene las posibilidades y el automóvil. Semáforos, punto número 3. Semáforos, mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Sí es posible y sí es probable. Yo puse la respuesta debido a que son elementos eléctricos y dependen de su propio tiempo y sí existe posibilidades. A mí en lo personal me ha tocado varias ocasiones que me tocan en verde algunos semáforos, 3, 4 o más. Dependiendo también el tráfico y como bien menciono, pues la secuencia que lleva cada semáforo llega un momento dando donde se sincronizan para el momento cuando uno va llegando pueda cambiar o uno pueda pasar antes de que cambie. No en las ciudades, por mencionar Guadalajara, allá me ha tocado observar, bueno, cuando estaba chico, que ellos se preocupan por sincronizar los semáforos para que tenga más fluidez una avenida. Entonces, en una avenida me tocó ver, si no me equivoco, 10 o 15 semáforos todos sincronizados y toda esa cantidad de vehículos fluía de tal forma que salía todo muy bien sin ningún problema. Entonces se agiliza la vialidad y se disminuye la contaminación. 4. Día de Acción de Gracias. El año próximo, el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Eso es un dato muy imposible, dado que esa fecha siempre se designa el último jueves de noviembre de cada año. Entonces, poder tratar de afirmar que cambiará cuando ya se tiene un lineamiento, cuando ya se tiene una especificación, pues no puede ser posible. Es como si yo dijera, la semana va a iniciar el miércoles. Bueno, la semana ordinaria no inicia el miércoles, la semana ordinaria inicia, para todos es normal decir que inicia el lunes, pero no inicia el lunes, inicia el domingo porque es el primer día de descanso, luego inicia el lunes. El lunes se puede considerar como que inicia la semana laboral ordinaria, pero pues hoy todos los días son ordinarios. Hay quienes empiezan a trabajar el jueves, hay quienes empiezan a trabajar el sábado. Entonces son diferentes contextos nada más y pues ya depende el contexto en que cada quien se mueva. Siguiente, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es imposible, A, imposible, B, posible, pero muy probable, C, posible y probable. 5. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Es posible, pero muy poco probable que suceda, dado que se escoge a las personas por su edad para esta labor. Pues no creo que se escoja a estas personas por su edad. Yo creo que se escogen por su capacidad, por su estudio, preparación y profesionalismo que pueden
presentar y pues obviamente la imparcialidad que puedan portar, siempre buscando el beneficio de la sociedad, no de ellos o de alguien en particular, sino en general. Entonces, para mí puede ser posible, pero es muy improbable. 6. Calculadoras. Cuando los 25 estudiantes de estadísticas encienden su calculadora TI-84 Plus, todas funcionan adecuadamente. Es probable dado que tienen una programación de fábrica, y es muy posible que empiecen a trabajar bajo esa misma programación. Entonces, como es un aparato electrónico y tiene una programación específica, pues los dispositivos van a iniciar igual. Número 7. Dados de la suerte. Steve Wynn lanzó un par de dados y obtuvo un total de 14 puntos. B. Posible pero muy improbable, dado que es un juego de azar y nadie lo controla. Si alguien lo controlara, pues puede cambiar la suerte y ya pueden elegir en un momento dado la puntuación o los datos que desean. 8. Máquina tragamonedas. Wayne Newton obtuvo el premio mayor en la máquina tragamonedas en 10 intentos consecutivos. Sí, es posible y probable, dado que es posible que tenga una programación y cada cierta cantidad de juegos que se den tiene que dar a ganar a usuarios después de X cantidad de intentos. Entonces es posible que esta persona haya llegado después de que la máquina tuvo, no sé, 50 o 100 juegos posiblemente o más, y cuando él empezó a jugar pues ya estaba próxima su número de gano. Si él en vez de 10 hubiera jugado 9, pues no lo hubiera ganado, ¿sí? Pero de que es posible, es posible. A lo mejor pudo haber sido el primer juego que obtuvo y haber obtenido pues el gane que aquí se está proponiendo, ¿no? Recolección de datos muestrales. Fundamentos de la recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentales. Un estudio observacional, vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos en los experimentos. Los sujetos se denominan unidades experimentales. Ejemplos: estudio observacional y experimental. Estudio observacional. Un buen ejemplo de un estudio observacional es aquel en el que se encuesta a los individuos pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votaría en la elección presidencial, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. Experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de la vacuna de Salk constituyeron un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Tipos de muestreo.
Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño n tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Ejemplo: muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos de América envía 2 senadores al Congreso, de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclan las 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria simple, una muestra probabilística. Resolución del ejemplo. Se trata de una muestra aleatoria porque cada senador tiene la misma probabilidad, 1 en 50, de ser elegido. Si se trata de una muestra aleatoria simple, porque no todas las muestras de tamaño 2 tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Por ejemplo, con este diseño muestral sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegido. ¿Cierto? Ejemplo: muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de Estados Unidos de América envía a carambas. Me fui para atrás. Muestreo de etapas y múltiples. Ejemplo: los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempleo se obtienen de hogares encuestados. No es práctico hacer visitas personales a cada miembro de una muestra aleatoria simple, ya que los hogares individuales están distribuidos por todo el país. Una vez de ello, la Oficina de Censos y la Oficina Estadística Laborales se combinan para realizar una encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener datos que describen factores tales como la tasa de desempleo, la matrícula de universidades y los salarios semanales. La encuesta incorpora un diseño de etapas múltiples que se describe de manera general a continuación. Muestreo de etapas múltiples. Ejemplo: número 1. Todo el país, Estados Unidos, se divide en 2007 regiones diferentes llamadas unidades muestrales primarias, UMP. Las unidades muestrales primarias son áreas metropolitanas, grandes condados o grupos de condados más pequeños. 2. En cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades muestrales primarias. Para la Current Population Survey se utilizan 792 de las unidades muestrales primarias. Se usan las 432 unidades muestrales primarias de las poblaciones más grandes y se seleccionan al azar 360 unidades muestrales primarias de las 1575 restantes. Tipos de estudios observacionales. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. Un estudio transversal. En un estudio retrospectivo,
o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros, entrevistas y otros sucesos. En un estudio prospectivo o longitudinal o de corte, los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupo, llamados cohortes, que comparten factores comunes. Diseños de experimentos ejemplo. El experimento de la vacuna de Salk en 1954 se diseñó un experimento masivo con la finalidad de probar la efectividad de la vacuna de Salk para prevenir la poliomielitis, una enfermedad que había causado la muerte o paralizado a miles de niños. En ese experimento se administró un tratamiento con la vacuna de Salk a un grupo de 200.745 niños, mientras que a un segundo grupo de 201.229 niños se le dio un placebo que no contenía ningún fármaco. Los niños que fueron inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o el placebo y fueron designados al grupo de tratamiento o al grupo de placebo mediante un proceso de selección aleatorio equivalente al lanzamiento de una moneda. De los niños que recibieron la vacuna, 33 desarrollaron posteriormente poliomielitis, aunque de los niños que recibieron el placebo, 115 desarrollaron la enfermedad. Recolección de datos muestrales. Diseño experimental inadecuado. Tratar a todas las mujeres y no tratar a los hombres, problema. No se sabe si los efectos se deben al género o al tratamiento. Grupo de tratamiento mujeres, se ven 5 diferentes. 5 individuos, se aplica el tratamiento a todas las mujeres. En el grupo de placebo hombres, se aplica un placebo a todos los hombres. Recolección de datos muestrales. Diseño experimental. Completamente aleatorizado, de manera aleatoria, se determina quién recibirá el tratamiento. Una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, que técnicamente vienen siendo más mujeres que hombres en este caso. Se aplica el tratamiento a estos sujetos elegidos al azar. Diseño de bloques aleatorizados. Se forma un bloque de mujeres y un bloque de hombres. Dentro de cada bloque se seleccionan al azar los sujetos que recibirán el tratamiento. La misma historia. Tipos de datos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo, hay exactamente 100 senadores en el CIX, Congreso de Estados Unidos, que no sé qué sea el número. Y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los 100 senadores. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Ejemplo, en 1936, Literary Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses y el 57% dijo que votaría por Alf Landon para la presidencia. La cifra del 57% es un estadístico, ya que se basa en una muestra y no en una población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Los datos cuantitativos o numéricos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos. Las edades en años
de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplo, datos categóricos. La afiliación a partidos políticos demócrata, republicano, independiente, otro de los participantes en encuestas. Datos categóricos. Los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos números son sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo, por lo que son datos categóricos. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discretos y continuos. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito a un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 0, 1 y 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo, el número de huevos que pone las gallinas son datos discretos porque representan conteos, unidades. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a una escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que proporcionen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año, una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7 mililitros. Es posible obtener 5.678.1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2 o 7 mililitros. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: normal, ordinaria, de intervalo y de razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Ejemplos: sí, no, indeciso. Respuestas de sí, no e indeciso en una encuesta, como en el problema del capítulo. Partido político. La afiliación política de los participantes en la encuesta: demócrata, republicano, independiente, otro. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinaria, de intervalo y de razón. Los datos están en el nivel de medición ordinal, cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidos por medio de una resta no pueden calcularse o carecer de significado. Ejemplo, las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencias entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera que no es posible calcular la diferencia. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinario, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre dos valores de datos cualesquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos de este nivel no tienen punto de partida, cero natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponde a nada. Ejemplo: años. Los años 1492 y 1776, el tiempo no inició en el año cero, por lo que el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que represente la ausencia del tiempo. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo, pero con la propiedad adicional de que sí tiene un punto de partida
cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente para valores en este nivel, cuanto las diferencias como las razones tienen significado. Ejemplos: distancia. La distancia en kilómetros recorrida por automóviles, 0 kilómetros representa ninguna distancia recorrida y 400 kilómetros es el doble de 200. 2. Precios. Los precios de libros de texto universitarios, 0 realmente representa ningún costo, y un libro de 100 cuesta el doble de un libro de 50. Todo depende cómo se le enfoque. Resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencias. Pulsos de mujeres. Se utilizan los pulsos de mujeres de la tabla 2-2 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2, incluida 7 clases. Resumen y gráfica de datos, distribución de frecuencias. Pulsos de mujeres. Utiliza los pulsos de las mujeres de la tabla 2-2 y siga el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2, incluya 7 clases. En este caso, aquí, bueno, ya había cambiado el dato. Entonces, aquí vamos a observar lo que viene siendo. Realicé el histograma sobre el pulso de mujeres, en la cual aquí están los datos. Estamos hablando de que son 40 pulsos de mujeres, 40 pulsos de hombres y radiación de dientes, ¿no? Que es otro dato que se maneja más adelante. Al introducir los datos para sacar el histograma, pues aquí automáticamente entramos al simple, pusimos radiación de mujeres, ahí está, y nos fuimos para ver el dato, y aquí el histograma nos arroja la información. Distribución de porcentajes de la radiación del diente de Dodge. Este no era. Con razón. Aquí está. Entonces nos vamos a la gráfica, histograma, seleccionamos el pulso de las mujeres y nos muestra el dato, otra vez el de los dientes. Aquí están los datos de los pulsos de las mujeres. Ya está realizado. Aquí está el histograma, en el cual seleccionamos lo que vienen siendo los pulsos de las mujeres. Y luego checamos los pulsos de los hombres. Aquí está el histograma, nos está marcando los pulsos más comunes, y en este caso pues aquí nos muestra los valores en la barra al momento de posesionarlo. Speaker.
En este caso, yo en Minitab, yo ya había hecho los problemas. Por esa razón ya estaban los datos inmersos, donde realizamos el histograma. Están los datos, los pulsos de las mujeres. Vimos las escalas. Vimos el tipo de escala, que es el porcentaje. Vimos, ok. La etiqueta, pues la distribución de porcentaje de radiación de dientes de que no es el otro. El otro dato, ¿por qué me sale ese otra vez? Entonces, aquí pues nos vamos con las gráficas separadas. Le damos a aceptar y pues en automático nos presenta la gráfica que ya habíamos observado, ¿no? Que viene siendo esta. Sí. En este caso estoy repitiendo los pasos para dar cumplimiento a lo establecido de la materia. En el caso de los hombres, pues aquí tenemos el dato de los pulsos de los hombres y nos está aquí, ya lo programamos para ponerle, de hecho aquí utilizamos dándole clic derecho para seleccionar la información que nosotros deseamos. Entonces al momento de posicionarnos en la barra, pues nos da el dato según corresponde. Y pues en su caso también trabajamos lo que viene siendo la radiación de los dientes. Y pues de igual forma lo programé para que me diera los datos al momento de posicionarme en la barra de la gráfica. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? 48 minutos, wow.